Bienvenido a tu canal, El Michi te lo resume. Esto es, el protagonista masculino es un monstruo que vive debajo de mi cama. Quinta parte. Esa misma noche, en que una pesada lluvia caía, el duque Sordier seguía meditando sobre el hecho de que Irina hubiera conseguido deshacerse del demonio de la pesadilla en tan corto tiempo. Irina, que ya había sido envenenada con la flor de Quelinda, era un activo muy valioso para el duque de Sordier. Era un arma creada no simplemente con el propósito de casarse, sino con el de hacer que el gran duque Ruslan fuera completamente obediente a él a través de su hija, para luego deshacerse del gran duque Ruslan en el futuro. El duque Sordier se había mantenido en su puesto a través de los años debido a su agudeza mental, había maquinado las mejores batallas a favor del imperio y consiguió manipular a muchos nobles, excepto a algunas cabezas de familias fundadoras como los Ruslan. Por eso Irina era tan importante. En ese momento, por más que buscaba una explicación, no encontraba nada que fuera una habilidad propia de su hija para terminar así con el monstruo. Definitivamente, su hija no tenía la fuerza suficiente para vencer al demonio de la pesadilla. Algo más debía de estar alterando el resultado. En caso no encontrara nada ni nadie que la hubiera ayudado, eso significaba que Irina había despertado por fin su poder divino, tal como su madre lo había hecho muchos años atrás. El duque Sordier se había casado con una sacerdotisa, solamente para que sus descendientes pudieran tener poderes divinos tal como los de su madre. Fue así que concibieron a Irina y a Valentín. Todo estaba fríamente calculado desde un inicio. Sin embargo, con el pasar de los años, su hijo mayor Valentín, ni su menor hija Irina, despertaron poder divino alguno, por lo que consideró que solamente había engendrado a dos niños fracasados. Nunca se le pasó por la mente que el ambiente en el que habían crecido, lleno de maltrato, pudo haber influenciado en el despertar de sus poderes divinos. El hecho de que la madre de los pequeños niños constantemente protegiera a sus retoños de la ira del duque, lo enervaba más. En su mente, propia de un psicópata, eso no tenía sentido. Era ridículo que la sacerdotisa intentara evadir lo establecido por el duque para el desarrollo y el despertar de los niños, considerándolo mero maltrato, sin ver el objetivo final como él lo veía. ¡Su gracia! Valentín todavía es muy pequeño. No puede enviar a un niño pequeño a una expedición, clamaba constantemente la sacerdotisa, madre de Valentín. En ese entonces, el joven duque Sordier ya tenía al ama de llaves Rosa como su amante. No solamente eso, sino que insistía en mandar a su pequeño hijo al campo de batalla, excusándose en que, si Valentín hubiera tenido poder divino, ya habría estado en el campo de batalla años atrás. Culpaba a la madre de ese hecho, y no le daba salida alguna. Es tu culpa por no haberle pasado ningún poder divino a tu hijo. Estás aquí, gritando como un animal, cuando todo es tu culpa y de nadie más. Inquiría fríamente ese hombre que más parecía un demonio. La madre de los niños no podía creer que se había casado con ese desalmado, que se comportaba peor que un animal. Por lo menos los animales protegían a sus crías. ¡Tú eres menos que un animal! ¡No tienes corazón! El duque era muy centrado, rara vez perdía las casillas, casi siempre hablaba con el mismo tono, sin subir la voz, pero jamás permitía que le faltaran al respeto. Había diferentes formas de dejar en claro quién estaba a cargo. A partir de ese día, la sacerdotisa empezó a ser maltratada. Aún no sabes cuál es tu lugar, ¿verdad? Ya has perdido a tus padres porque desobedeciste mis órdenes, pero al parecer todavía no has aprendido la lección. Si realmente quieres proteger a tu amada familia, entonces será mejor que empieces a comportarte adecuadamente. Piénsalo bien. Esa era la horrible y triste realidad de la sacerdotisa, que en algún momento se había ilusionado con ese hombre que ahora mostraba su verdadero ser. Alguien tan horripilante, sin sentimientos, sin respeto por la vida, un monstruo, un inhumano. Para ese hombre, lo único que le interesaba era el poder. Lo lograría, sin importar por encima de cuántas personas tuviera que pasar, incluyendo su propia familia. Nadie puede arruinar mi plan. Nadie. La transmigrada que había leído la novela sabía muy bien a quién se enfrentaba. Por eso había considerado que sería difícil salir viva del ducado. Aún así, ella tenía un plan, solo que se había complicado un poco.
Pero en ese momento, el problema era otro. Había intentado bordar cuidadosamente en ese pañuelo blanco a su baba favorita, a su slime favorito, con hilo azul. Había intentado que quedara igual de suave y lindo como una bolita de algodón azul, pero no lo había logrado. Estaba frustrada. Justo ahora, ya no soportaba más. Llevaba horas bordando en su habitación. La pobre Irina se decía que jamás debió coger el bordado, sino algunos libros habrían sido mejor para pasar el rato. De repente, alguien preguntó, ¿qué es eso? ¿Una gota de agua? Irina, intentando disimular, dijo que así era una gota de agua. Sin embargo, estaba tan aburrida hasta decir basta que no pudo evitar bostezar. Al fin y al cabo, estaba en su habitación, pero ya llevaba horas sin que su invitada, que no había sido invitada, se fuera. Bella, su media hermana, estaba ahí, la estaba vigilando, y no dudó en hacer más de un comentario acerca de su comportamiento. «¡Vaya! ¿Quién te viera? Tus gestos son tan poco dignos de una señorita. Deberías de cubrir tu boca cuando bostezas, lo sabes, ¿no?» Irina no se mordió la lengua y preguntó. No tenía intención alguna de preguntar, pero ya que te pusiste conversadora, ¿se puede saber qué haces aquí? Bella no vaciló en contestar. El duque Sordier me dijo que te vigilara. Irina se lo temía, pero necesitaba confirmarlo. El duque sospechaba por lo de la otra noche en que había vencido al demonio de las pesadillas. Tendría que ser cuidadosa, más de lo que usualmente ya era. Primero tendría que deshacerse de Bella, así que se dirigió a ella y le dijo: «Bella, aquí no hay nada que tengas que vigilar todo el día. No hay forma de que yo salga de mi habitación, y mucho menos de que alguien entre sin ser visto, así que puedes retirarte». Pero la pelirroja jamás rompería las órdenes de su querido papi Sordier, el desalmado duque. Así que le respondió: «Estoy de acuerdo contigo en que no hay mucho que vigilar aquí dentro, pero sí mucho por enseñar. Necesitas aprender sobre cómo comportarte como una señorita y también sobre el bordado. Al parecer, el no haber practicado por un largo tiempo ha hecho que tus habilidades de bordado desaparezcan». Irina le preguntó directamente: «¿En realidad eres tan buena en el bordado como para enseñarme?» Bella no dudó en mostrarle lo que había bordado en el par de horas que llevaban en la habitación de Irina. Era precioso, casi perfecto. Definitivamente, Bella era muy buena bordando. Irina no se pudo resistir y preguntó: «¿Por qué eres tan buena en esto?» Bella le respondió que era porque la señora Rosa le daba clases sobre cómo ser una señorita. Sí, su madre. A Bella le habían ordenado que jamás se dirigiera a Rosa como su madre, ya que no era nada más que la sirvienta, y a pesar de que varios años habían pasado de la muerte de la duquesa, el duque Sordier jamás se casaría con una ama de llaves. Por eso la misma Rosa le pidió a su hija que ostentara el título de hija del duque Sordier, antes que el de la hija del ama de llaves. Irina cerró la boca y se ensimismó en sus pensamientos. Intentaba lidiar con el hecho de que Bella tuviera más aptitudes para ser la hija del duque Sordier que ella misma, así que sería mejor intentar terminar ese bordado diligentemente. Bella se quedó en silencio observándola, intentando saber qué pasaba por su cabeza. Para romper de nuevo el silencio, Bella decidió encarar a Irina sobre la información que ella misma había recopilado. «Por cierto, Irina, ayer estabas hablando con alguien a medianoche, ¿no es así?» «Escuché voces». Eso le cayó como un baldazo de agua fría. No había sido lo suficientemente cuidadosa. Bella la había descubierto y necesitaba inventar algo apresuradamente. Fácilmente se podía negar a aceptar los cargos, podrían haber sido incluso fantasmas, lo que fuera. Encontraría una excusa para salir del paso. Más bien, lo más importante en ese momento era ahuyentarla rápidamente antes de que encontrara al slime azulito. La baba adulta con comportamiento de niño tenía problemas si se le dejaba demasiado tiempo debajo de la cama. ¿Miu? El azulito, que escuchaba todo debajo de la cama, también se había sorprendido. Habían estado siendo espiados y no se habían dado cuenta. ¿Cómo algo así se le había pasado? No era un slime digno de ser el gran... Pero no pudo terminar su oración en la mente. No lo recordaba. Había olvidado lo que él era en realidad. No recordaba nada desde el día en que apareció en medio de ese bosque. Irina intentó negar las acusaciones de Bella.
Así que dijo que ella no había estado hablando, probablemente había oído mal. Pero Bella tenía la sartén por el mango. «Oh, claro que sí. Estuviste hablando con alguien». Tu voz se puso temblorosa justo ahora. Irina no contaba con que Bella fuera tan lista. Entretanto, la pelirroja continuaba con las acusaciones. «Si estás tramando algo extraño, será mejor que ni lo intentes. Ni se te ocurra mentirme». Irina había sido descubierta. Se quedó petrificada ante la acusación, pero en su mente pensaba que, si solamente había escuchado voces, entonces no tenía idea de qué había sido. En ese mismo instante, alguien se acercaba a la habitación de Irina. Esta persona podía oír la discusión. Bella, algo alterada y en voz alta decía: «Dime la verdad. De todas formas, ya te atrapé». Irina intentaba defenderse. «¿A qué te refieres con atrapada? No estoy escondiendo nada». Bella seguía presionando. «El señor Valentín se irá pronto del ducado. ¿Quién sabe cuándo volverá? No estará aquí para protegerte. ¿No crees que es mejor que reveles la verdad de una buena vez?» La persona que lo había escuchado todo era el mismo Valentín que había ido hasta allí para despedirse de su pequeña hermana. Irina no lo soportó más. Dejó el bordado y la paciencia a un costado y gritó: «¿Me estás amenazando?». En ese momento, el hijo del duque Sordier hacía su entrada a la habitación. Acto seguido le dio una mirada de malos amigos a la pelirroja. Por poco, y la fulminaba con la mirada, a Bella se le pararon los pelos de punta. Había cometido un error. «Oh, no. Bueno. Será mejor que me retire», dijo Bella totalmente nerviosa, por poco, y pedía misericordia. Irina, que no podía ver quién había entrado a la habitación, le preguntó por qué había empezado a tartamudear. «¿Qué te pasa? ¿Por qué hablas así?». Luego volteó y vio el motivo de que Bella se pusiera nerviosa. Era su lindo y despiadado hermano. «Sigue hablando», dijo Valentín con un rostro tan serio que daba miedo. «¿Qué fue lo que dijiste que sucedería una vez que yo me fuera del ducado al bosque de los cuervos?». El rostro de Bella palideció y sudaba profusamente. Había cometido un grave error. «No es nada, mi señor», dijo muerta de miedo, y se apresuró a saludar y a excusarse. «Debo retirarme, mi señor». «Con su permiso», dijo toda temblorosa, sin poder hacer contacto visual con el temido hijo del duque Sordier, Valentín. Ni bien terminó de excusarse, salió corriendo como alma que no quería ser partida en dos por el mismo demonio. Esa era la impresión que todos tenían en el ducado de Valentín, cosa que en un inicio Irina también había sentido, pero con el pasar de los días se dio de cuenta que su hermano solamente la protegía. De repente, antes de que Bella llegara a la puerta, se escuchó un rotundo: «¡Detente!». Valentín acababa de darle la orden. Bella, toda exaltada y muerta de miedo, solo atinó a decir: «¿Perdón?». Valentín era lo suficientemente inteligente como para saber que la hija de la mosquita muerta de Rosa era una espía que se escondía detrás de las puertas para escuchar de todo, por lo que le pidió que preparara té y que horneara pasteles frescos, para que él comiera y bebiera con su hermana. Así la tendría ocupada, lejos de la puerta o los pasillos. La verdad era que él mismo ya los había preparado y los había dejado en la habitación contigua para poder comerlo con su hermana, sin ser interrumpidos. Solamente tenía que pasarlo a la habitación donde estaba con Irina. La peli cenizo cuasi rubia le dio las gracias, ya que al fin se había deshecho de la molestosa presencia de Bella. Entonces, ya más relajada, le preguntó a Valentín cuál era el motivo de su visita. Con un rostro solemne, Valentín respondió: «He venido a decir adiós. Me voy esta noche». Irina cayó en cuenta que a eso se refería Bella, a la larga partida de Valentín hacia el bosque de los cuervos, lleno de peligros de donde casi nadie regresaba con vida. La transmigrada lo sabía, y sentía empatía por su hermano que le había mostrado tanta amabilidad. Sin embargo, podía ver en el rostro de Valentín la pena y el miedo, la inseguridad de si podría regresar, pero sobre todo la falta de amor y pertenencia a un lugar. Desde que eran pequeños, habían quedado huérfanos de madre. Valentín constantemente buscaba algo a qué aferrarse para no terminar siendo como su padre. «Me dirijo al bosque de los cuervos», finiquitó Valentín con un rostro que parecía el de su propio sepulcro.
Hacía más de un mes que había regresado al ducado y se había encontrado con su hermana que había cambiado. Había dejado de ser la niña introvertida a la que todo la asustaba y nunca sonreía, a la que la simple presencia de su hermano la espantaba. Valentín lo sabía, lo había sentido, y no le agradaba sentir el rechazo por parte de su hermana, simplemente por haber nacido con un rostro idéntico al de su padre, al que tanto ella como él despreciaban. El momento en que el primogénito del duque Sordier escuchó un «Valentín, hermano, por favor, ten cuidado», sintió que su mundo cobraba color, el rostro se le iluminó y el corazón se le derritió. Su pequeña hermana había dejado de despreciarlo. Irina ahora era dulce con él y le sonreía de forma sincera, mientras añadía: «Te estaré esperando. Tienes que regresar sano y salvo». El pobre Valentín, que se había sentido solo por muchos años, pudo por fin sentir el mismo cariño y amor de su madre que salía de su pequeña hermana. Ahora tenía a alguien por quien cuidarse y regresar. Así lo haría, no sucumbiría ante los innumerables peligros del bosque de los cuervos. «Está bien, lo prometo», dijo esbozando una sonrisa. «Regresaré sano y salvo», añadió Valentín, mientras Irina, con una mirada dulce, no le quitaba los ojos de encima. En ese poco tiempo le había tomado mucho cariño. Se portaba bien con ella, la consentía, la cuidaba y la respetaba. Sin embargo, el pobre Valentín no recibía buen trato por parte de su padre ni los del ducado. Era tratado como una simple marioneta de batalla. Irina sabía que ese pobre chico se había sentido muy solo y ahora tendría que pasar por una prueba muy dura. Lo mínimo que podía hacer por él era darle ánimos. Los minutos transcurrían, y esa ya era la tercera taza de té. Irina se puso nerviosa al ver que su hermano no se retiraba. Se preguntaba por qué todavía seguía ahí. ¿Acaso tenía algo más que decir, o estaba esperando algo? La despistada de Irina no tenía ni la más mínima idea. Fue así que Valentín se armó de valor y le preguntó a su hermana qué era esa tela que tenía encima de la mesa. Irina cogió el bastidor con la tela y le dijo que era un bordado con la forma de una baba azul, con la forma de su slime. Planeaba convertirlo en un pañuelo. Le preguntó qué le parecía, ya que se lo pensaba regalar a alguien. Valentín respondió que estaba bonito, pero tenía curiosidad de saber para quién iba a hacer ese pañuelo como regalo. A lo que Irina respondió: «¿Para quién más podría ser? Claro que es para mi slime». Sin la más mínima vergüenza se lo mostró y le dijo que ese pañuelo ya tenía dueño. El pobre Valentín solamente podía pensar en que no era él, su preciado hermano que le había llevado innumerables joyas, pero que no recibiría ni un mísero pañuelo de regalo. Como si eso no fuera todo, Azulito salió de su escondite y sacó la cara y pecho al enterarse de que el regalo era para él. ¡Miu, miu! Esto le cayó como un baldazo de agua fría al pobre Valentín. «Oh, Slime, parece que estamos sincronizados. Apareciste en el momento exacto. Ven aquí», le dijo Irina a Azulito, enseñándole la mesa. La baba azul respondió todo ilusionado con un «miu», como diciendo «¿Es para mí?». Entretanto, Valentín ya no podía soportar más la escena. Esos dos sí que eran densos. El pobre sentía como se le rompía el corazón. «Son un par de sinvergüenzas mal agradecidos». Si no hubiera sido por Valentín, el slime habría muerto en ese bosque, y si no lo hubiera llevado al ducado como regalo para Irina, jamás se habrían conocido. Ambos le deben a Valentín mucho. «Quédate quieto. Necesito ver si te quedará bien», decía la ilusa Irina. «Miu, miu», respondía la descarada baba azul. Al mismo tiempo, la expresión de Valentín se congeló, el corazón se le volvió de piedra, y su fría mirada se quedó fija en el limo. «El blanco te sienta muy bien». «Se te verá genial», comentaba Irina. Esas palabras eran como estocadas para el pobre de Valentín. Era como si el preocupado hermano estuviera pintado en la pared o como si hubiera desaparecido de la habitación. Había dejado de existir para esos dos que se profesaban su cariño y admiración el uno por el otro. Hasta que no lo soportó más y preguntó con voz siniestra: «¿Le vas a dar el pañuelo a esa cosa?». La volada de Irina no se daba cuenta de su error. Seguía en su mundo lleno de ponis y unicornios rosados, donde todo estaba bien,
y ella no había metido la pata. La boba se apresuró a contestar. «Sí. ¿Qué tiene de malo? Quiero que la gente sepa que este es mi slime. Necesita algo que lo haga único, con lo cual se pueda identificar». Pero Valentín ya había perdido la paciencia. Su hermanita ahora era una descarada que más afecto sentía por un simple slime que por él que había querido beber el veneno en lugar de ella. «¿Es en serio? ¡Se lo darás a esa cosa!», dijo totalmente ofuscado Valentín, sin poder disimular su indignación. «Ya veo. Olvídalo». «Me voy», expresó exaltadamente, mientras se levantaba de la silla para dirigirse a la puerta. Tal era su pena y tristeza que superaban su enojo, lleno de emociones encontradas. El pobre Valentín se dio contra la puerta porque no la había abierto para salir. En menos de un segundo, la indignación hizo que se convirtiera en un torpe. Mientras el Windows dañado de Irina cargaba, se preguntaba qué rayos le pasaba a Valentín y por qué de repente empezó a actuar así, hasta que por fin se dio cuenta. Valentín había estado mirando el pañuelo que tenía en la mano. La mirada era de reojo, pero persistente hasta el punto en que parecía que se volverían rayos láser y la atravesarían en cualquier momento. El pobre Valentín giró para que su mirada no se viera. Se quedó observando la puerta con ojitos tristes. No quería voltear a ver a su hermana. En ese instante, la despistada de Irina finalmente dijo: «¡Oh! ¡Espera!». Recordó que, en esa época, los seres amados de los que iban a la guerra les daban a los caballeros un pañuelo en señal de buenos deseos, buena suerte y de la fe de que podrían regresar de la guerra sanos y salvos. Dicho pañuelo solían portarlo en sus espadas, y era un recordatorio constante de que habían hecho la promesa de sobrevivir y regresar a casa. Mientras doblaba el pañuelo que ya había regalado a Azulito, se preguntaba dónde podría conseguir uno igual, o si no se molestaría si le daba el que había bordado para su slime. Felizmente, recordó que había visto otro pañuelo en su escritorio, uno que probablemente había bordado la anterior Irina. «¡Hermano, espera!». «Espera, Valentín», repitió la desalmada, perdón la volada transmigrada. «Dame solo un minuto», dijo Irina. Entretanto, removía todas sus pertenencias que estaban dentro del cajón del escritorio. No encontraba lo que buscaba. Afortunadamente, Valentín aún no había llegado muy lejos. De hecho, no había atravesado la puerta contra la que se había golpeado. Lentamente giró la cabeza y el cuerpo hacia Irina como una tortuga, y la miró con ojitos llenos de arrepentimiento, un poco preocupados, llenos de ansiedad y nerviosismo. Incluso se podía ver un atisbo de esperanza en ellos. Hasta que por fin, Irina vio la caja con un pequeño borde del pañuelo que sobresalía. Lo había encontrado. Era un bendito pañuelo que la habilidosa Irina original había bordado, nada más y nada menos que con el emblema del ducado de Sordier. Al sacarlo, le dio picazón en la nariz y empezó a toser. Había pasado tanto tiempo que el pañuelo se había llenado de polvo, así que tuvo que sacudirlo antes de entregarlo. El escandaloso de Azulito no dejaba de estornudar. «¡Achú! ¡Achú! ¡Achú!». Se volteó y con una gran sonrisa le ofreció el pañuelo. «Toma esto, Valentín», dijo Irina. «¿Me lo estás regalando? ¿En serio es para mí?», respondió Valentín. El corazoncito del peli cenizo volvía a cobrar vida. Su adorada hermanita le estaba ofreciendo un pañuelo, incluso con un bordado mucho más bonito que el del slime. Uno que había guardado como un tesoro para él. Claro, eso era lo que Valentín imaginaba. No sabía que tuvo suerte de que ya hubiera otro pañuelo bordado. «Espero que regreses a salvo», añadió Irina, y le ofreció el pañuelo a Valentín. La transmigrada se había vuelto en la hermana que Valentín siempre había querido. Para Irina, su hermano mayor ya no significaba un peligro, sino todo lo contrario, alguien en quien podía apoyarse. Este quedó encantado con el regalo. Su pequeña hermana no se había olvidado de él. Valentín ya no parecía un peligro de muerte para Irina, sino una buena persona que se preocupaba por ella. «Así lo haré. Prometo regresar sano y salvo». Después de hacer solemnemente su promesa, Valentín decidió que ataría el pañuelo a su espada. Pero ante el silencio perpetuo, ya que Valentín no decía nada,
Irina le preguntó si no se sentía agradecido por lo que había recibido, a lo que el hermano mayor, sonrojándose, respondió que sí lo estaba y le dio las gracias. Mientras Valentín intentaba guardar el pañuelo, Irina sintió que necesitaba abordar algo sobre lo que no había preguntado antes mientras hablaba del pañuelo. Había algo que quería preguntarle desde hacía mucho tiempo y ahora era el momento adecuado. Si te gusta nuestro contenido, por favor danos un like, suscríbete y dale clic a la campanita para recibir notificaciones. También puedes unirte al canal o darnos un donativo a través del corazón de Super Thanks. Se acercó a él para que nadie pudiera oír la conversación en caso hubiera espías por los pasillos. Se trata del slime que me regalaste. ¿Dónde lo encontraste? Por el río Celta, cerca de las llanuras de Barthes, respondió Valentín. Ese lugar estaba muy bien descrito en la novela original como en los libros que había en la biblioteca. Era bien sabido que era un lugar muy peligroso, donde constantemente aparecían portales de donde diferentes demonios de rango alto salían. Solamente alguien muy experimentado con la espada podía adentrarse en dicho lugar. Irina se quedó consternada. Si su hermano había traído a Azulito de ese lugar, eso significaba que no era un simple slime. En ese momento, la baba curiosa salió al oír que hablaban de él. Irina agarró a Azulito y lo puso en sus manos. Valentín le preguntó si sentía curiosidad por saber más sobre el slime, a lo que Irina le respondió que así era, ya que ese slime era totalmente diferente de los demás slimes. Para Azulito, esto le resultaba algo sospechoso. Se preguntaba por qué se habían puesto a hablar sobre él. A Valentín le tomó un par de minutos más el darse cuenta de lo que Irina había pensado. Un slime del río Celta. Eso significaba que Azulito no era un simple slime, sino uno que había logrado sobrevivir en la parte más salvaje y difícil del bosque, la riviera del río Celta. Por lo que no podía ser un simple slime, sino que tenía que ser un poderoso demonio. Valentín, al verlo detenidamente en las manos de su hermana, se preguntaba qué tipo de demonio era que había terminado en forma de slime después de drenar toda su fuerza. Azulito seguía encontrando nada grata la mirada que Valentín le daba. Disimulando, le respondió a su hermana. «Está bien, intentaré encontrar más información acerca de tu slime». Felizmente, Irina, al ver los ojos llenos de sorpresa de su hermano, le preguntó cómo encontraría más información. Valentín fue sincero y le dijo que lo apuñalaría. Lo haría antes de irse al bosque de los cuervos, como partía a medianoche. Todavía le quedaba mucho tiempo para hacerlo. «¿Qué? ¿Lo vas a apuñalar?», preguntó gritando la transmigrada, para luego negarse. «¿Por qué?». «No, me niego». Para mí que se lo quiere comer asado o en barbacoa por quitarle el amor filial de su hermanita Irina. Valentín intentó calmarla, diciéndole que estaba bien, solamente lo observaría. No le pondría ni un solo dedo encima. Irina se preguntaba si podía confiar en su lindo hermanito, que a futuro podía perder la razón e intentar matarla. ¿Era seguro confiar en él? El problema era que justo ese día, Irina tenía que asistir a sus lecciones sobre demonología, pero no podía llevar a Azulito con ella, y mucho menos dejarlo solo en su habitación, porque cualquier persona podía entrar y encontrarlo. Irina estaba segura de que, si lo dejaba a solas en la torre, éste causaría estragos, ya que casi siempre hacía lo que le placía, sin importar si corría peligro o no. Como la vez en que se tiró de lo más alto de la torre para llevarle flores, sin importarle ser visto por los guardias. No tenía otra opción. En esa situación, lo mejor era dejarlo al cuidado de Valentín. Era la decisión más correcta, pero ¿sería la más segura? ¿En verdad no lo terminaría disecando? ¿En verdad podía confiar en su hermano? Los ojos de Irina lo decían todo. Valentín se dio cuenta de la falta de confianza que su hermana sentía. «Está bien, lo dejaré contigo. Solo prométeme que no le harás ni un mínimo corte», dijo Irina. «Lo prometo», respondió Valentín. «Tampoco lo molestes», añadió la transmigrada. «¿Qué pasaría si llegara a molestarlo?», preguntó el pelicenizo. Irina se quedó pensativa. No sabía qué castigo podía imponerle a su hermano si éste llegaba a molestar a Azulito. El slime ya estaba enojado y con miedo. No podía creer que Valentín iba a causarle problemas aún después de que su Irina le pidiera que no lo hiciera.
si lo maltratas o lo molestas. Te odiaré con todo mi ser por el resto de mi vida. Finiquitó Irina. Valentín no podía creer lo que su querida hermana acababa de decir. Ese slime era tan importante, o incluso más importante para ella que él mismo, hasta el punto de llegar a odiarlo si algo malo le pasaba a la bola de baba esa. ¿En qué mal momento se le ocurrió regalárselo a su pequeña hermana?, se preguntaba. Estira tu mano si entiendes lo que acabo de decir y estás dispuesto a cuidarlo, indicó Irina, resignada a que tendría que dejar a la bolita azul con su feroz hermano. Azulito no quería, no podía comprender el por qué estaba siendo dejado ahí como si él fuera un pequeño niño a cargo de un adulto, si él podía valerse por sí mismo y no necesitaba niñera. ¡Miu, miu! Era su súplica que sonaba más como un ¡abú! Ah, por cierto, ni se les ocurra pelearse mientras yo no esté aquí. ¿Entendido?, dejó en claro la transmigrada, bajo amenaza a esos dos. ¿Cómo que mientras no estés aquí?, preguntó Valentín. Es hora de mi clase de demonología, me tengo que ir por un par de horas, respondió Irina. Espera, pero tú nunca mencionaste que... Pero Valentín no pudo terminar la frase, ya que Irina se había dirigido a la puerta y estaba por cerrarla y lo interrumpió. Voy a llegar tarde. Me tengo que ir, nos vemos luego. Cerró la puerta y dejó a esos dos ahí solos. Esos dos no se llevaban bien, las miradas lo decían todo. Habían caído en la trampa y ahora tenían que obedecer a Irina. Bueno, Michi y Puppy Lovers, eso es todo por hoy. Les damos gracias a nuestros miembros del canal y a ustedes que están suscritos y no se pierden ni un vídeo. ¡Cuídense! ¡Chao, chao!